Daros las gracias a todos los que estáis presentes. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas los que estáis detrás de la cámara, a todos los colegios, los institutos, los centros de formación y a todos los que habéis querido sumaros a este día y a este encuentro que para nosotros creemos que es una oportunidad. Somos el equipo de SEO Overlife que está trabajando en un proyecto para dar a conocer la importancia y la repercusión que tienen los venenos, el veneno o el uso de sustancias tóxicas en el medio natural, en la naturaleza y sobre todo las afecciones que tiene para la fauna y para la flora y para nosotros en consecuencia. Hemos querido que esté con nosotros un equipo de personas que trabajan en contacto directo para que os puedan enseñar y contar todo lo que sucede con el veneno en nuestra biodiversidad. Y os voy a contar quiénes son para que sepáis un poquitín más y ellos luego procederán a presentarse a sí mismos y contaros un montón de cosas de cómo es su trabajo y cómo se desarrolla su actividad en el campo. Vamos a comenzar con Sara. Sara Cabezas es bióloga, trabaja en nuestra organización, en la Sociedad Española de Ornitología, en SEO Overlife. Y Sara, si te parece bien, vas directamente tú a contarnos cuál es tu trabajo y cómo lo desarrollas. Pues hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí a todos. Yo, mi nombre es Sara María Cabezas Díaz, soy bióloga y yo nací en Madrid, pero me he criado muchísimo tiempo pues, en el pueblo donde nació mi madre y mis abuelos, que es un pueblo que tiene muy poquitos habitantes y que se encuentra pues, muy cercano al límite con Ávila y con Toledo. Aunque se encuentra dentro de la Comunidad de Madrid. Es decir que, bueno, tengo muchas experiencias a nivel rural porque mi infancia ha transcurrido durante mucho tiempo en este ámbito, a pesar de que, bueno, mi formación ha sido pues en la Universidad Complutense en Madrid. Yo encontré mi vocación, pues la verdad es que mi vocación vino al conocer cómo funcionaban las células en el cuerpo. Y cómo era una célula, ¿no? Con su aparato de Golgi, con sus mitocondrias, ¿no? Cómo era el funcionamiento dentro de la célula, cuántas piezas había dentro de una célula minúscula y microscópica, que si no la vemos a través del microscopio no podemos verla. Y sin embargo, la cantidad de partes, ¿no? Que encontramos dentro de ella y cómo todas están imbricadas funcionando para que todo pues, vaya adelante, ¿no? Nosotros estamos formados por multitud de células, los seres humanos y asimismo pues, todos los animales. Sin embargo, una vez que me puse a estudiar biología, pues no seguí la rama de la biología celular, que es una de las ramas de la biología, sino que empecé a conocer más sobre cómo funcionaban los ecosistemas y resulta que dije, bueno, pero si los ecosistemas son como células gigantes, ¿no? A mí me gusta mucho más porque no tengo que estar mirando por el microscopio y además puedo tocarlos y puedo manipularlos y puedo... Y entonces elegí otra especialidad que es la ecología. Así es que dentro de la biología estudié ecología, que es la ciencia que estudia los ecosistemas. Y los ecosistemas son en realidad un conjunto, una comunidad de organismos que conviven en un mismo espacio, donde cada organismo tiene una función y todos ellos son necesarios para que este ecosistema funcione de una manera equilibrada. En realidad, como veis, es lo mismo que una célula, pero a tamaño mucho más grande. Entonces, cuando nosotros los biólogos, ecólogos, cuando estudiamos qué está pasando en los ecosistemas, nos damos cuenta que cuando una de las piezas desaparece del ecosistema, empiezan a producirse desequilibrios y ya no funciona tan bien. Es como cuando a nosotros nos falla uno de nuestros órganos en nuestro cuerpo. Si nos falla un órgano, un
riñón, o si nos falla el hígado, o tenemos algún tipo de fallo orgánico, ya no estamos buenos, ¿a qué no? Ya no tenemos ganas tantas de jugar, o no tenemos tantas ganas de estudiar, o no tenemos tantas ganas de ir de fiesta, ¿no? Dependiendo un poco de la edad que tengamos. Pues esto es un poco lo mismo. Los ecosistemas, cuando falta una pieza, empiezan a funcionar mal. Y eso repercute en la reducción de las poblaciones de determinadas especies, pero también puede ocurrir que no solamente se reduzcan las poblaciones de determinadas especies y, por lo tanto, las funciones que desempeñan dejen de darse en el ecosistema y el ecosistema esté estropeado, digamos, entre comillas, sino que en ocasiones pueden incluso esas especies extinguirse. Y cuando esas especies se extinguen, ¿quién va a desempeñar la función que ellas hacían? Esa es una pregunta que nosotros desde la ecología nos hemos hecho y nos hemos dado cuenta que no es posible suplantar esas funciones que están realizando los animales. Es decir, los animales están haciendo determinados servicios ecosistémicos que nos sirven a nosotros para poder sobrevivir. Y sin ellos, nosotros tendríamos muchas dificultades también para poder vivir como lo estamos haciendo hasta el momento, ¿no? En la manera en que tenemos la conciencia de cómo debemos nosotros vivir en este planeta. Por tanto, cualquier perturbación que ocurre en el ecosistema nos perjudica, pero cuando el problema es una perturbación del tipo del veneno, es decir, cuando el veneno entra en el ecosistema, sabemos que los daños son todavía mucho mayores, porque el veneno no es selectivo y entonces cuando se introduce en la cadena trófica, como vosotros sabéis, muchos animales se alimentan de otros y también de las propias plantas. Pues lo que ocurre es que el veneno empieza a extenderse como si fuera pues, una cascada y va bajando por toda la cadena trófica y va afectando a todas las especies a las que va eliminando y matando, porque el veneno lo que tiene es que si tú te pones enfermo de gripe, pues te puedes curar, pero el veneno una vez que entra en el organismo mata. Y eso significa que se producen extinciones a nivel poblacional. Y eso significa pues, que muchas especies, por ejemplo, los carroñeros, que son las especies que más se alimentan de animales muertos y que presumiblemente muchas veces en esos animales muertos es donde se coloca por la mano del hombre el veneno, pues están cumpliendo una importante labor, que es destruir los animales muertos que están en el campo. Y sin ellos, sin estos carroñeros, sin estos buitres que tenemos en España, el buitre leonado, el buitre negro, el quebrantahuesos, también el alimoche, que aunque es una especie migradora, pues viene aquí también a reproducirse en el verano, en la primavera. Pues estos 4 grandes buitres se ven muy afectados por el uso del veneno. Si ellos desaparecen, los animales que quedan muertos en el campo no serían consumidos y esto significaría, bueno, pues que podríamos tener epidemias debido pues, a enfermedades que se pueden desarrollar y patógenos que se pueden desarrollar como consecuencia de esa presencia de animales muertos en el campo. Como consecuencia nosotros, pues en los biólogos, ¿qué dijimos? Bueno, esto hay que ponerlo en conocimiento de la ley para que ellos puedan actuar de alguna manera y no permitan que se esté poniendo veneno en el campo. Y para ello, bueno, pues tenemos a nuestros siguientes ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Sí, gracias por la presentación y por esta introducción y por habernos contado tu experiencia como bióloga dentro del ámbito de la ecología, que es súper importante, y que vosotros, chavales, que estáis ahí en el colegio y en las aulas, tengáis esta primera impresión de cómo trabaja una bióloga o de por qué a Sara le dio por hacerse y aprender todo sobre naturaleza y sobre el campo. Creo que para vosotros
estas experiencias pueden suponer una ventanita de cara a lo que queréis ser de mayores y cómo os gustaría también relacionaros con vuestro entorno natural, con la naturaleza que tenéis a vuestro alrededor. Tenéis que preguntaros de qué manera y cómo queréis relacionaros con ella, y lo que nos ha contado Sara puede ser una de esas formas que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno. Luego vamos a tener tiempo y ratito para poder hablar con todos los invitados, ¿de acuerdo? Así que podréis hacerle todas las preguntas que queráis, tanto a Sara como al resto de invitados que van a estar hoy aquí con nosotros. A mí me acompaña, yo soy Laura, que creo que no me he presentado, soy Laura Benítez y trabajo en educación ambiental dentro de SEO Life. Y conmigo trabaja mi compañera Lourdes, que está también acompañándome en este proyecto tan bonito que realizamos desde SEO, el de Stop Veneno. Así que vamos a dar paso. Lourdes, si quieres, vamos a dar paso ahora a Daniel Garrido Soria. Daniel Garrido Soria, que es guía misma. canino del Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Así que, bueno, él nos va a contar también cómo es su trabajo como guía canino, que es otra de las ramas súper interesantes que tenemos ahí trabajando en el campo con el caso de los venenos. Cuando quieras, Dani. Pues nada, buenos días y como siempre agradecer a SEO-Life la invitación a este proyecto tan bonito. Y nada, me voy a presentar. Como han dicho, mi nombre es Daniel Garrido. Todo el mundo me conoce como Dani. Daniel solo me llama mi madre cuando me regaña. Entonces, para vosotros soy Dani. Soy guardia civil. Soy guardia civil porque mi padre es guardia civil y mi abuelo fue guardia civil. Entonces, no me quedaba otra cosa que seguir la tradición familiar, que aparte de gustarme, me ofrece un amplio abanico dentro del cuerpo para hacer lo que a mí realmente me ha gustado desde pequeñito, y ha sido defender la naturaleza. Sabéis que la Guardia Civil tiene dos ramas fundamentales para trabajar y para ayudar a combatir y proteger nuestra naturaleza, que es el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, y luego tenemos otra rama dentro de la Guardia Civil, que es donde yo estoy, y es la Escuela de Perros de la Guardia Civil. Pues bien, yo estoy y tengo la suerte de trabajar como instructor de perros, adiestrando perros para la Guardia Civil. Llevo ya 17 años como profesor y trabajando día a día y con estos perritos que luego nos ayudan dentro del esclarecimiento de muchos delitos. Aparte de haber perros para detectar venenos, que ahora os hablaré un poquito de ellos, tenemos perros para detectar drogas, como sabéis, perros para detectar explosivos, personas que se pierden en el campo, en el monte, y muchos más perros que detectan muchas cosas. Vamos, de hecho nosotros tenemos perros para detectar cualquier cosa que huele. Pero bueno, me voy a centrar y os voy a decir que mi experiencia con el veneno es porque hace ya muchos años, hace 15 años ya, me ofrecieron crear una unidad dentro de la Guardia Civil y adiestrar unos perritos para que nos ayudaran a detectar ese veneno que está escondido en el campo. Muchas veces el veneno son trocitos muy pequeños de carne y a simple vista pues nosotros no podemos verlos, pero los perros con su portentosa nariz pues son capaces de detectar cualquier trocito o cualquier sustancia, por muy pequeña que sea, en el campo. Y bien, pues eso es lo que yo llevo haciendo durante 15 años. Tenemos varios perritos aquí en Madrid, donde yo estoy, en la Escuela de Perros de la Guardia Civil, que se ubica en El Pardo, en Madrid, en el Monte del Pardo. Y luego también tenemos repartidos por toda España compañeros que también nos ayudan, porque por desgracia el trabajo que tenemos es muy demandado y hay mucho problema con el veneno, y nos ayudan en ciertos puntos de España con sus perritos a detectar ese veneno. Nosotros aquí en Madrid somos 7 compañeros y tenemos actualmente 7 perritos y perritas que nos ayudan a detectar tanto sustancias prohibidas o sustancias legales que se utilizan para matar animales, como animales que han podido morir porque han comido este veneno. Y también, últimamente, estos últimos años, nuestros perros nos ayudan a detectar otros problemas que van relacionados con el veneno, como es el uso de trampas, porque la gente que pone veneno muchas veces también se dedica a poner trampas para matar nuestros animales. Unas trampas que vosotros conoceréis o que os sonarán serán los cepos o jaulas trampa o lazos,
que es lo más común que se utiliza en España. Bien, pues, ¿cómo me formé en Guardia Civil? Pues, como os he dicho, yo nací en un cuartel, mi papá fue Guardia Civil, por suerte lo tengo todavía conmigo, que me ayuda y me asesora mucho, y mi abuelo fue Guardia Civil también. Yo quería estudiar en principio biología y hacerme biólogo, y una vez hacer biología, entrar dentro de la Guardia Civil, pero como estudié un poquito a poco, pues directamente salté ese paso y decidí entrar directamente a formar parte de la Academia de Guardia Civil. Mi trabajo no solamente está en Madrid. Nosotros con los perros nos movemos por toda España. Cuando alguien encuentra algún animal en el campo o algún trozo de o algún producto o un trozo de cebo que puede ser envenenado, entonces nos llaman a través de los compañeros, como os he dicho, del SEPRONA, y nosotros vamos a limpiar con nuestros perritos y a localizar esos trozos de veneno que hay en el campo, esos productos que se utilizan para envenenar o esos animales que hay muertos en el campo, para que retirarlos y, como ha dicho antes la compañera Sara, que no se active esa cadena trófica y puedan morir más animales. Entonces nosotros desde aquí de Madrid nos trasladamos a todas partes de España. Bien nos llamen los compañeros de la Guardia Civil de Seprona, o puede ser también que acudamos a un aviso de policías locales o policías autonómicas o agentes medioambientales. Cualquier persona que nos llama, nosotros hablamos con ellos, planificamos una salida y vamos al sitio para intentar limpiar y retirar todo el veneno que haya en ese momento. Los perros, pues los perros, tenemos perros de muchas clases, muchas razas. Tenemos machos y hembras, tenemos perros pequeñitos de raza cocker, tenemos perros de raza grande, con pastor alemán, con pastor belga. Entonces, lo que hacemos es, desde que están con nosotros, enseñarles a que no toquen ni coman ninguna comida del campo para que ellos mismos no se envenenen. Y le enseñamos a descubrir una serie de olores que son los venenos que en España actualmente se están utilizando para matar animales. Entonces, nuestros perritos pues, van al campo, nos dicen dónde está escondido ese veneno o ese producto, y nosotros lo retiramos y dejamos la zona limpia. Así que vosotros, cuando encontréis algún veneno en el campo, nunca, nunca, nunca lo toquéis, y si vais con algún familiar, con vuestros padres, con vuestros amigos, siempre tenéis que llamar a alguien, porque por desgracia esos productos o esos animales, aunque estén muertos, os pueden a vosotros transferir o contaminar ese tóxico, y os pueden causar lesiones que son bastante importantes y bastante graves. Yo actualmente tengo 2 perritos de cebos. Tengo un perro que se llama Tietar, que ha sido un perro que por suerte ha trabajado muy bien. Va a cumplir 12 años y ya este año va a ser el último que va a trabajar conmigo. Ya se viene a casa conmigo y va a descansar, porque ya la edad de jubilación le ha llegado. Y estoy preparando una perrita que se llama Mora, que va a ser la sustituta suya. Y como anécdota puedo contar que Tietar es un perro que le han dado 2 medallas. Le han dado 2 medallas por lo bien que lo ha hecho durante su vida trabajando y localizando veneno del campo. En el 2017 le dieron una medalla como mejor perro de trabajo, y el año pasado fue condecorado por el ministro del Interior como reconocimiento a toda su carrera en la lucha con el veneno. Ya os digo que ahora, en unos meses, Tietar dejará de trabajar y se quedará en casa con nosotros, con mi familia y conmigo, para disfrutar solamente de paseos y de juegos, que es lo que le gusta a él. Y nada, muchísimas gracias, y cualquier pregunta al final de la ponencia, pues aquí estoy encantado de contestaros. Genial. Muchísimas gracias, Daniel. O Dani. Dani. Vale, estupendo. Después del trabajo de Dani, va a hablarnos Jordi Pont, que es agent rural de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, él también nos va a contar un poco cuál es su función en el campo. Muchas gracias, Jordi. Hola, buenos días. Como ya ha dicho la compañera, me llamo Jordi,
Estoy muy agradecido de que nos hayan ofrecido la posibilidad de poder compartir experiencias con todos vosotros, a SEO Biz Live también. Formo parte de un colectivo a nivel de toda España, que somos 6.000 agentes medioambientales, ¿de acuerdo? Junto con el resto de compañeros, Policía Autonómica, Guardia Civil, agentes de la autoridad, que estamos trabajando con el tema del veneno concretamente. Mi experiencia propia en este sentido, después de 25 años en el Cuerpo de Agentes Rurales, medioambientales, las denominaciones que tenemos en el resto de la península, son más de 20 años trabajando con el tema del veneno específicamente. En el Cuerpo de Agentes Rurales, yo os animo para que estudiéis y para que podáis formar parte de este colectivo en los que estamos luchando contra el veneno, entre otras muchas casuísticas, ¿no? Propiamente, mi zona de nacimiento, de vivencia, es una zona rural, y cuando digo rural, muy rural. Seguro que muchos de vosotros a lo mejor os sentiréis identificados. Estoy hablando de un pequeño pueblo de 60 personas, estamos hablando en el Pirineo de Lérida, donde se conocen todos los vecinos, se conocen los vecinos de los diferentes pueblos que hay, incluso prácticamente a nivel de región, ¿no? Es una zona donde predomina la actividad agrícola ganadera y más, digamos, en los últimos años también pues de turismo de ocio, de montaña, etcétera, etcétera. A mi modo de ver también ha sido un sitio donde hemos creído, por lo menos yo particularmente, donde quiero que crezcan mis hijos, donde podamos vivir. Hay es una zona importante a nivel de la biodiversidad, ¿no? Yo creo que esto también, por lo menos a mí particularmente, me ha influido en el sentido del deber de conservación para dejar a las generaciones futuras lo que encontramos igual o mejor que lo que nos precedió, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay de las mayores colonias que hay de quebrantahuesos, existe nuevas colonias de buitre negro, tenemos el oso, la nueva aparición del lobo que está apareciendo por diferentes sitios. Entonces, cuando como profesional valoramos todo esto también tenemos que valorar que antiguamente lo que llevó casi a la extinción de todas estas especies, pues hay un elemento común denominador que es el veneno, ¿no? Entonces yo creo que hace más de 20 años que dentro de mi formación profesional, dentro de los diferentes ámbitos que tenemos en el Cuerpo de Agentes Rurales, dentro del ámbito de fauna, pues fue un poco lo que me motivó más a trabajar en el sentido por los efectos que provoca el veneno en sí, ¿no? A mí, aunque pueda parecer una anécdota, no conocía nada del veneno. Y sinceramente, hace 20 años, estando de servicio normal, como podíamos ir cualquiera de los agentes que estamos repartidos por todas partes, nos encontramos con el compañero, un pastor, un señor ya muy mayor, y tenía el perro muerto delante. Nosotros, bueno, le preguntamos qué había pasado. Este señor, con toda la naturalidad del mundo, nos explicó que se le había muerto el perro envenenado. Nosotros nos quedamos muy parados. Esto fue en el 2001, ¿no? A raíz de preguntarle y tal, a ver cómo había ido el tema, pues sencillamente yo creo que nosotros nos pusimos bastante en situación, pero él, lejos de esto, nos tranquilizaba en el sentido, bueno, no pasa nada, muerto envenenado, tengo otros perros que estoy ya preparando en casa porque esto me está pasando cada año. Es decir, yo creo que esto fue lo que nos hizo hacer un clic, por lo menos a mi nivel personal, y a persistir en este tipo de trabajo. Y digo persistir en el sentido de que esto es una cosa que va evolucionando y tenemos que ir también en este sentido evolucionando tal como evolucionan los envenenadores, ¿no? Bueno, os quería explicar también un poco lo que es propiamente el trabajo que llevamos a cabo, ¿no? Como agentes de la autoridad o como servidores públicos, a nuestro modo de ver, el camino o el aspecto más importante que nosotros valoramos es el tema de la impunidad del envenenador. O sea, existen envenenadores primero porque tienen una motivación y después porque se sienten impunes con lo que hacen. Entonces nosotros nos gusta, después de todos estos años, pensar que trabajamos con una red de informadores colaboradores y cuál es la percepción real, es que nosotros queremos transmitir que entre todos podemos trabajar contra el veneno. Nosotros como agentes, pero sencillamente el entorno que tenga el envenenador, lo trabajamos muy y mucho para que esta persona se sienta repudiada y que deje de utilizar el veneno, ¿no? Sería un poco porque aquí, por ejemplo, os he traído un pote de veneno, que esto sería prácticamente de lo más tóxico que hay, es un pote de Aldicarb de una de las últimas intervenciones que se han hecho. Como podéis ver, esta persona sabía perfectamente qué tipo de veneno utilizaba. Hay una calavera aquí puesta que ella lo tenía muy claro, que era para eliminar fauna, ¿no? Entonces, con esto sencillamente os quería transmitir, por ejemplo, no sé si lo veis, esto es lo que es el veneno, propiamente, ¿de acuerdo? Cualquier persona, cualquier envenenador, profesional o no, puede coger este pote
este veneno, que lo llevará en un pote, se pondrá sus guantes o no, lo pondrá en un cebo y lo dejará en cualquier sitio para eliminar fauna. Yo, cualquiera de vosotros, si salís al campo, por ejemplo, con vuestra mascota, con el perro, a dar una vuelta, si el perro se lo come, es muy posible que muera. Seguro que si es este tipo de veneno, casi seguro. Solo con 2 o 3 bolitas de este veneno no tiene ninguna posibilidad de salvarse el perro. Cualquier animal que se coma este perro va a morir igualmente porque provoca el efecto cadena, y esto los envenenadores lo saben, ¿no? Entonces, intentamos trabajar en esta línea y ya, como he dicho, un primer trabajo que para mí es básico es que el ciudadano que hasta ahora no tenía dónde acudir, que sepa por lo menos que hay alguien que le va a dar respuesta, cualquier agente de la autoridad, que es como en un principio tendría que ser, ¿no? Y luego también trabajamos en 2 líneas, que una primera línea que también valoramos es que lo más importante a nivel del veneno también es evitar que se ponga el veneno en el campo para que produzca un efecto. Entonces, hacemos un tipo de trabajo que es a nivel de hacer disuasión, ¿de acuerdo? Y otro tipo de trabajo que se trataría de intentar coger a los envenenadores cuando ponen el veneno en el campo, ¿de acuerdo? Es decir, evitar que se produzca el resultado. En uno de los últimos casos que, por ejemplo, hemos tenido, ya como anécdota, no, pero es la realidad en sí, pues, por ejemplo, esta persona, actuando con nocturnidad, puso 200 cebos, cerca de 200, 197 cebos con este tipo de veneno. Imaginaos lo que esto puede presuponer. Es decir, no ha sido un caso espectacular en el sentido que ha muerto mucha fauna porque se han retirado los cerca de 200 cebos, pero esto con el efecto que cadena, evidentemente hubiese eliminado la fauna de toda la zona, ¿no? Bueno, tampoco quiero extenderme mucho ni nada, si acaso en el coloquio ya lo comentaremos o si salen dudas. Sí que quiero animar primero que la gente denuncie, que los chicos que están aquí en su entorno, sus padres, como ya ha comentado Dani, etcétera, etcétera, pues que es muy importante que entre todos trabajamos para, por decirlo así, para reducir la impunidad que tiene el envenenador, que es la cobertura que tiene para moverse, y entre todos pues que lo podamos tirar para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muy interesante, ¿no? Estos enfoques que le dais, sobre todo, de trabajar tanto con ellos como con el entorno, que al final lo que dices es muy, muy importante. Pues nada, las preguntas de nuevo para el final. Ahora vamos con Elena Crespo. Elena Crespo es veterinaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No ha podido estar con nosotros físicamente, pero sí que nos ha dejado un vídeo donde nos va a contar pues un poco la línea de todo esto y de su trabajo. Así que vamos a intentar poner el vídeo. Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias, Sara y compañía, por contar conmigo para esta extraordinaria jornada tan importante sobre el veneno. Y bueno, disculparme por no estar ahí en directo con todos vosotros, me hubiera encantado, pero por temas de trabajo me era un poco complicado. Así que bueno, mando este pequeño vídeo de presentación donde quería destacar la labor forense que se hace en los centros. ¿Vale? Bueno, mi nombre es Elena Crespo, que no se me olvide presentarme, y llevo trabajando en este maravilloso lugar que podéis contemplar y escuchar pues muchísimos años, desde que acabé la carrera. Nada más terminar, a mis tiernos 23 años, ya tuve la suerte de encontrar el trabajo de mi vida y aquí me he quedado. Y, vamos, no dejo de aprender, todos los días se aprende. Trabajando con tantísima variedad de especies y de causas, pues nunca te aburres. Bueno, yo estoy en veterinaria, estudié en Zaragoza porque soy de allí y eso, aunque me costó un poquillo decidir entre biología y veterinaria porque me gustaban las dos por igual, pues me decanté por esa carrera y luego he intentado en todo momento mis pasos orientarlos hacia la fauna. En esa época en veterinaria las asignaturas no trataban la fauna silvestre. Podéis imaginar, eran gatos, perros y animales de abasto. Entonces, bueno, pues hice lo que pude mediante cursos, me apunté en ABAFES, que era una asociación para el estudio de la fauna, hice un Erasmus que me sirvió para tener contacto con los primeros trabajos de fauna que tuve por ahí. Bueno, era en Turín el Erasmus, entonces había muchas salidas a campo para censar, para anillar, así que esos fueron mis primeros contactos con la fauna. Y luego tuve la gran suerte de que nada más acabar, a la vuelta del Erasmus, pues mi gran maestro Juan Manuel Blanco me dio la oportunidad de trabajar en los centros de Castilla-La Mancha. Así que empecé en el de Toledo, que es el CERI, muchos de vosotros lo conocéis. Allí estuve un tiempo formándome con él y otras compañeras. Y luego ya pues pude venir a una vacante que había aquí en el Chaparrillo, donde ya estaba mi compañero Juan Andrés, que es el mejor compañero de trabajo que se puede tener. Es el técnico de manejo y es un sabio de la naturaleza y de los animales.
Así que bueno, yo quería resaltar la labor forense porque por lo que más se nos conoce a los centros quizás es por la labor de rehabilitación, ¿no? De clínica, porque aquí nos traen animales protegidos, heridos por cualquier causa o enfermos, y nosotros intentamos ayudarles a recuperarse y rehabilitarles para que puedan volver al medio. Esa es nuestra principal misión y en la que más energía y tiempo dedicamos. Pero no es menos importante la labor forense. Quizás nos satisface muchísimo trabajar por el individuo, ¿no? Poder curar un águila y liberarla es lo más maravilloso que podemos hacer. Pero a nivel poblacional quizás es más importante lo que hacemos, las horas que dedicamos a los cadáveres. Al año nos entran unos 400 cadáveres de estas especies protegidas y la información que podemos obtener de ahí es muy importante. No solo por diagnosticar, sino también por localizar puntos negros y por formar parte, sobre todo, de investigación de delitos contra la fauna, sean disparos, sean trampas o sea veneno. Así que dentro de esta labor forense que se hace en los centros, pues creo que ya habréis entendido que somos un eslabón importante en la lucha contra el veneno. En Castilla-La Mancha tenemos un plan regional de lucha contra el veneno donde están protocolarizadas todas las actuaciones que tienen que ocurrir en un caso de veneno. Entonces sabemos perfectamente cómo actuar, cómo tomar las muestras, cómo hacer la necropsia, cómo rellenar la documentación. Todo eso es muy importante para que luego, a la hora de defender un caso de veneno en un juicio, pues no haya ningún fallo de forma. Entonces, bueno, nuestra misión principal consiste en hacer una buena disección de esos cadáveres, obtener toda la información posible que nos pueda dar esa necropsia para rápidamente transmitirla al campo. Y de esa manera ya estamos colaborando de alguna manera en la investigación, porque igual el hecho de que yo por teléfono, antes de hacer el informe, simplemente con lo que he visto en la necropsia, le transmita a los compañeros, a los agentes que están trabajando en el campo, pues el tipo de contenido gástrico que he visto, si he visto alguna sustancia que me parece que pueda ser el veneno, cómo era el cuadro lesivo que he observado. En fin, toda esa información yo la puedo aportar a campo rápidamente y eso puede ayudar en la investigación. Pero sin duda lo más importante es el informe pericial que yo podré hacer recabando toda la información, todas las fotos que pueda y los resultados del laboratorio forense, que es otro eslabón importante en la cadena de lucha contra el veneno. Trabajamos con el laboratorio regional en Laraga, que lo quiero citar porque están haciendo muy buena labor, y también con el IREC, que es a nivel mundial conocido por ser un especialista. El laboratorio de toxicología está mundialmente reconocido y bueno, tenemos esa suerte, trabajamos con buenos laboratorios y gracias a esos resultados podemos hacer informes lo suficientemente sólidos para poder defender estos casos si llegan a juicio ante un juez o simplemente informes que acompañen a denuncias que permitan sanciones que esperemos que hagan que se les quiten las ganas a los malos de seguir poniendo veneno. Por desgracia es una causa todavía frecuente en los centros. Al año nos ingresan unos 10 o 12 casos de media y esto es inadmisible. Los casos pueden tener una víctima, puede haber un zorro o puede haber pues 15 buitres leonados, 2 negros y 2 dameros de imperial. O sea que, como sabéis, la repercusión del veneno es amplísima. Nunca sabes dónde va a acabar la cadena de alimentación de ese cebo y por desgracia pues sigue existiendo. Así que queda mucho trabajo. Pero bueno, con jornadas de formación como esta, con todos los que participan en esta lucha, pues yo creo que poco a poco se irá erradicando. No tiene ningún sentido en estos tiempos y bueno, las sentencias que está habiendo, yo llevo ya varios juicios de perito, se han celebrado en estos últimos años en la provincia pues en torno a 10 juicios relacionados con veneno y bueno, la verdad es que hasta ahora los jueces lo están viendo claro y las sentencias están siendo contundentes y ejemplarizantes. Así que, bueno, pues en esa línea espero que en los próximos años ya, las próximas generaciones, todas estas prácticas ya desaparezcan. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, muchísima suerte en vuestras trayectorias y como veis en esta jornada hay muchísimos sectores desde los que aportar para la conservación de nuestras especies, así que os animo a todos a que le pongáis pasión y empeño si es lo que os gusta. Gracias. Ana Crespo, como decía, veterinaria, trabaja evidentemente con veneno, pueden aportar información en el campo para hacer mucho más ágil la investigación y también después hacer informes periciales con los que apoyar a nivel de juicio y para poder defender
las sanciones que se les pueden ir poniendo a las personas que van envenenando, ¿no? Y de la mano de esto vamos a enlazar con David de la Bodega, que es el último de nuestros ponentes, que es abogado ambientalista en SEO Verlife, y bueno, él también nos va a contar esa otra parte más legal de qué es lo que ocurre después, ¿no? Así que nada, muchas gracias, David, y adelante lo tuyo. Muchas gracias, Lourdes. Hola a todos, buenos días. Bueno, mi nombre es David de la Bodega y lo primero que me gustaría decir es que soy hijo de un cazador y además mi familia paterna tiene un origen ganadero. Y no sé si os han contado, pero que muchas veces la gente que utiliza veneno pues está asociado muchas veces pues a malas prácticas relacionadas con estos sectores, ¿no? Hay mucha gente que quiere cazar más y que quiere proteger sus animales y para eso pues utiliza los cebos envenenados que al final terminan matando a otros muchos animales, ¿no? Y esa es un poco la motivación que está en el uso de veneno. Y a mí me gusta mucho esta vinculación porque mi padre fue el que me enseñó muchas de las cosas o casi todo lo que sé de medio ambiente y es un poco con el que me iba al campo y con el que he disfrutado mucho de conocer la fauna y todos los espacios naturales, ¿no? Y aunque llegó un momento en el que me di cuenta de que eso de matar animales no tenía ningún sentido. Pero he crecido con mucho respeto a ese sector cinegético y a los cazadores y también conozco muy bien también lo que es el mundo ganadero, ¿no? Entonces, con ese amor a la naturaleza que me enseñó mi padre, pues terminé estudiando una carrera que no sé si conocéis, que es Derecho, la licenciatura en Derecho. El Derecho no dejan de ser las normas y las reglas que tenemos en la sociedad para poder convivir. Es un poco como cuando vosotros jugáis a algo en el patio, pues hay unas reglas y el fútbol tiene unas reglas y el baloncesto tiene unas reglas y cualquier otro juego ¿no? O cualquier otra convivencia que tenemos en nuestra sociedad, pues tiene unas reglas para que todos nos hagamos bien y para que todos nos podamos cuidar ¿no? Y bueno, pues convivir en ese marco social. Y entonces a mí esto en su día tampoco estuve muy convencido de saber por qué estaba ahí estudiando Derecho, pero a medida que avanzaba la carrera me empezó a gustar mucho y tuve la suerte de tener un buen profesor de Derecho Administrativo que nos enseñó Derecho Medioambiental y con ese amor a la naturaleza y ese gusto y esa suerte de haber tenido un profesor que me enseñó aquellas normas y aquellas reglas, pues dediqué luego más adelante, elegí formarme en Derecho al Medio Ambiente, ¿no? Y siempre quise estar en una ONG porque me parecía que la función social que tiene una ONG era algo que iba conmigo, no sé. Considero que tengo un espíritu social y que trabajar para la sociedad pues es algo que me gustaba, que me motivaba y entonces terminé al final, después de un largo periplo por el mundo y trabajando en muchos países y sobre todo trabajando con químicos, con pesticidas, con contaminantes orgánicos persistentes, porque ese fue mi trabajo al principio cuando empecé con medio ambiente. Durante muchos años estuve trabajando con químicos que muchos de ellos pues nos ayudan en la vida diaria, pero también tienen muchas consecuencias en el medio ambiente y producen muchas veces la degradación pues, del agua, de los ríos, ¿no? del suelo. Y como en este caso de los venenos, pues muchas veces son utilizados para matar otros animales, ¿no? Cuando los ponen en un alimento y los dejan en la naturaleza, pues vienen otros animales, se los comen y mueren, ¿no? Como se han explicado antes también Dani y Jordi. Entonces, bueno, pues precisamente por esa formación que tenía y como sabía algo de químicos, pues terminé con ese conocimiento entrando en la Sociedad Española de Ornitología, en SEO Verlife, para trabajar en un proyecto que precisamente lo que tenía como objetivo era pues luchar contra este tipo de prácticas, contra el veneno, para tratar de eliminarlo del campo, ¿no?
Y como era el abogado, pues me dediqué durante muchos años bueno, pues a trabajar para que haya normas, esas reglas del juego que impidan que otros pues lo utilicen. Y si lo utilizan, y esta es un poco la labor que hacemos los abogados ambientalistas, estamos un poco como al final de la cadena, es que si a pesar de todo, a pesar de, ¿no? de las advertencias, pues al final alguien utiliza veneno, lo justo es que responda de ello. No es justo que otros tengamos que pagar lo que otra persona ha roto, ¿no? O ha estropeado o ha robado, ¿no? Le corresponde a esa persona tener que hacerse responsable de eso, ¿no? Si a vosotros os rompen un juguete o os quitan algo ¿no? que es vuestro, pues lo que queréis es que os lo devuelvan. Y entonces los abogados ambientalistas lo que hacemos es eso precisamente. Cuando matan a un animal, cuando matan a un águila imperial, cuando matan a un milano real, lo que queremos es que nos devuelvan el valor de eso, que lo recuperen. Si alguien provoca un incendio, pues lo que queremos es que se recupere ese medio natural. Eso es lo que queremos los abogados y es en lo que trabajamos los abogados ambientalistas. En que esas personas que ya han cometido ese delito o esa infracción, pues que reparen ese daño. Y en otras ocasiones, que es lo menos agradable de nuestro trabajo, pues que le pongan una sanción, ¿no? Que le castiguen por haber hecho eso para que aprenda y que no lo vuelva a hacer. Y que también otros aprendan de que si uno envenena a un animal, pues puede tener un castigo, ¿no? Que también es otra labor que hacemos desde Sea Over Life, que es enseñar a otros que poner veneno no solo mata a la naturaleza, no solo elimina muchas de las aves que están protegidas, sino que también tiene consecuencias, ¿no? Y te puedes enfrentar a un castigo que evidentemente no lo queremos nadie porque no es agradable luego terminar en un juicio, que es a donde vamos, y es el último paso. Después de que Dani ha estado buscando el veneno con sus perros, hemos conseguido detectar ese veneno. Dani junto con Jordi investigan quién ha sido, al final saben y determinan que ha sido una persona, esa persona tiene un nombre y entonces a esa persona pues le pedimos, oye, devuélvenos lo que has roto, lo que has dañado o lo que has matado, ¿no? Y eso pues nos vamos ante un juez o ante una administración y le decimos, mire, esta persona ha hecho esto y lo que queremos es que lo repare. Y ahí es donde está nuestro papel y nuestra función en las ONGs es esa labor en nombre de los ciudadanos, porque este derecho al medio ambiente es un derecho de todos y lo que hacemos desde las ONGs es defenderlo en nombre de todos los ciudadanos, de vosotros, de vuestros padres, de vuestras familias, porque el medio ambiente es de todos y para todos y es un derecho además que se recoge en nuestra Constitución española, que recoge ese derecho al medio ambiente y también el deber de conservarlos. Y eso también es otro papel que hacemos las ONGs, intentar que también todos participemos en la conservación del medio ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Vale, estupendo. Pues con esto acabaríamos la ronda de ponencias. Y bueno, y abriríamos un poco debate, preguntas. Hemos estado recibiendo algunas por el chat. Si el veneno tiene estos efectos, que además, bueno, preguntan también cuánto tarda más o menos en hacer efecto, ¿por qué es tan fácil adquirirlo? Esta pregunta depende un poco qué veneno se utilice, ¿no? Hay muchos tipos de veneno. Los que más se utilizan son venenos muy tóxicos, que además son venenos que no se pueden utilizar precisamente, que se retiraron del mercado y del campo porque eran excesivamente tóxicos y tenían muchos efectos sobre la fauna, ¿no? Por ejemplo, son los que se llaman organofosforados y carbamatos, y los más utilizados en España es el aldicarbo, el carbofurano, y son tan tóxicos que su efecto es rapidísimo. De hecho, algunos animales, por ejemplo las aves, mueren antes de comerse el cebo y solo con el contacto que tienen en el pico y con el paladar de la boca ya mueren envenenados. Como digo, pues es en algunos casos y en la mayoría, por los más utilizados, es un efecto rapidísimo. Otra de las preguntas también de la mano un poco del por qué cometen estas personas este tipo de delitos.
¿Por qué los envenenadores envenenan y qué beneficio pueden obtener de ello, ¿no? Porque muchas veces se habla eso de las sanciones y las consecuencias que tienen que tener estos actos, pero lo llegan a entender el problema que tiene envenenar y por qué es ilegal. En un principio, el quien utiliza el veneno, en la mayoría de las ocasiones, es para obtener un resultado rápido a un, digamos, problema o una costumbre que tiene desde hace muchos años de utilizarlo por un tema concreto. Da igual, es decir, lo que ha comentado David, si es por un tema de gestión cinegética para obtener un máximo rendimiento, eliminando todos los depredadores para que haya más caza. Si, por ejemplo, es en el ámbito ganadero, pues para proteger los rebaños de posibles bajas que pueda tener. Si es en el ámbito apícola, pues para que no haya depredación sobre las abejas, etcétera, etcétera. Sería, en principio, el objetivo final es para obtener un beneficio muy rápido, porque existen otras alternativas, evidentemente, y menos dañinas para el medio ambiente, ¿no? Sería para un objetivo más rápido, yo creo, en este sentido. Otra pregunta más concreta, esta creo que la debería responder Dani, es que ¿cómo entrenan a los perros? No, la verdad es que es un trabajo muy delicado, porque tenemos que someter al perro a esos tóxicos, como nos bien ha dicho ahora David y Jordi, son tóxicos muy potentes y simplemente con olerlos los animales y no llegan a ingerirlos, se pueden envenenar. Entonces nosotros lo que hacemos es el olor que el perro queramos que encuentre, metemos unas pequeñas gasas o filtros de los que se utilizan para el tema de fumar, que no debemos fumar, pero bueno, esas pequeñas gasas, esos pequeños filtros, los introducimos en los botes donde está el tóxico. Entonces, esas gasas se contaminan y ya con ese pequeño trapito, esa pequeña gasa, nosotros al perro le enseñamos qué debe de buscar. Y luego, otra cosa que es fundamental para los perros que detectan veneno es a todos nuestros perros les enseñamos a que no coman nada del suelo, pero nada, ni pienso, ni carne, ningún tipo de alimento. Solamente comen por su guía y en un platito. Esas son las dos partes fundamentales del adiestramiento. Enseñarles a los tóxicos con una serie de gasas que huelen igual que ese producto y que no coman nada de carne, ni vegetal, ningún tipo de alimento que no sea su propio pienso. Ahora, si os parece, le doy la palabra nos tiene aquí levantada la manita, el Aula de Naturaleza Valparaíso. ¿Podéis quitaros el micro, por favor, y hacer la pregunta vosotros? Vale, va a ser un niño que va a hacer la pregunta, ¿vale? Viene para acá. Genial. Os recuerdo que la sesión se graba. Mi pregunta es que ¿por qué todavía se siguen vendiendo venenos para ratas en los supermercados? Bueno, pues a ver, los venenos para ratas, bueno, hay muchas sustancias que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años que son muy tóxicas y algunas van desapareciendo. Pero hay todavía algunas que siguen siendo o está permitida su utilización a pequeña escala, ¿no? Pues bueno, pues en uso doméstico, en las casas. Entonces, esos venenos para ratas, pues que no son tan tóxicos como los que se utilizan normalmente para la elaboración de cebos envenenados, aunque muchas veces los venenos para ratas también se utilizan para envenenar otros animales, por ejemplo los conejos. Pues bueno, pues intentan dar esa solución de eliminar roedores o ratas de los domicilios. Y se venden en pequeñas cantidades para que no haya un uso abusivo o se extiendan o tengan otras utilizaciones, porque lo que se ha venido haciendo en los últimos años es sobre todo que los venenos más tóxicos, los tóxicos y los muy tóxicos, los venenos, o sea, los fitosanitarios y los pesticidas se clasifican en los muy tóxicos, que son los peores, los tóxicos, y luego los nocivos, que son para la salud, para el medio ambiente. Hay varios tipos de categorías. Entonces, bueno, pues los nocivos, que son estos que son menos tóxicos, algunos de ellos todavía pues se utilizan para eliminar esos roedores, o en otros tipos también se utilizan para las huertas, por ejemplo, para los insectos o para estas cuestiones, que evidentemente, pues bueno, pues tampoco nos gustan su utilización, pero que bueno, que tratan también de solucionar algunos de los problemas que producen estas plagas, ¿no?
desde el Instituto IES Carmen Martínez Gaité nos preguntan qué hacemos si envenenan a nuestras mascotas. Si envenena a vuestra mascota, lo mejor es no tocarla, porque ya se ha comentado que son potentes tóxicos, por lo tanto, lo mejor es no tocarla y llamar al 112 para que venga un agente de la autoridad y pueda recogerla, hacerla, en este caso, la necropsia con un veterinario especializado y las analíticas correspondientes. Es decir, tiene que hacer la recogida un agente de autoridad para que sirva luego en un tema judicial para poder repercutirlo en el posible autor. Juan Luis, ¿puedes quitar el micro, por favor, y hacer tu pregunta? Me preguntan y me dicen que cómo averiguan quién ha envenenado. ¿Cómo lo averiguáis? Sería buscar, en base a los cebos que se han puesto y a la fauna que se ha visto afectada, la localización, etcétera, etcétera, se abriría un proceso de investigación y esto tendría que puede durar días, meses o años, y esto tiene que trabajarse en base a una hipótesis que nos llegará a ver cuál es la motivación del uso del veneno. Y una vez tengamos la motivación, trabajaremos sobre los posibles autores que hayan previsto esta motivación. Sería así como llegamos a saber quién es el posible autor para ponerlo a disposición de la justicia. Creo que tenía primero a María Ángeles con esa. María Ángeles, si puedes desmutearte, por favor, y lanzar tu pregunta. Y se preguntan los niños de clase, están en cuarto de primaria, ¿qué les lleva, qué motiva a los envenenadores a hacer eso que hacen? Porque no nos cuadra nada. Estamos intentando hacer de un mundo, de un planeta, un mundo más sostenible y más respetuoso, y es que se han quedado pasmados de todo lo que estáis contando. ¿Cuál es la motivación de un envenenador? Bueno, yo creo que cualquiera podemos contestar la pregunta. Como decía yo, lo había contado un poco al principio, era el hecho de que normalmente el que utiliza veneno lo utiliza o se utiliza en dos ámbitos sobre todo. Hay algunos cazadores, malos cazadores, o sea, son pues gente que quiere ir a cazar y cazar el máximo de animales posibles. Entonces, si uno quiere cazar una perdiz, pues esa perdiz la puede cazar ese cazador, pero también la puede cazar un zorro. Entonces, lo que quiere el cazador es cazarla antes que el zorro, o que el zorro no esté en el lugar donde está cazando para cazar él la perdiz. Porque claro, si hay muchos zorros, o si hay zorros, o si hay águilas, o si hay otras rapaces, pues lo que sucede es que se alimentan de esas perdices o de los conejos, y entonces pues él pierde la posibilidad de cazarlos, o es lo que ellos creen, o eso es lo que les motiva. Entonces, su objetivo de esto de algunos malos cazadores es poner veneno para esos zorros o esas aves rapaces para quitarlos del medio, y entonces así solo ellos podrían cazar esas perdices o esos otros animales. Otra razón por la que se pone el veneno es, por ejemplo, en algunas partes donde hay lobos, pues por ejemplo, que ponen veneno para que si hay lobos alrededor del ganado, de las vacas o de las ovejas, que puedan comerse alguna de esas ovejas o esas vacas, pues lo que hacen los ganaderos muchas veces es poner cebos envenenados para intentar matar esos lobos. Pero bueno, hay veneno que se utiliza en muchos otros lugares. Por ejemplo, hay un pájaro que se llama abejaruco, que se alimenta, entre otros insectos, de abejas, y entonces también ha habido en algunos casos en los que se ha utilizado veneno para matar esos pájaros, los abejarucos, para que no se coman las abejas de las colmenas. Como digo, esas son... Y luego también se utiliza veneno, pues por ejemplo, para matar a lo mejor conejos o jabalís que se comen los cultivos en la agricultura, pues también es otro motivo por el que se utiliza veneno. Y lo común que tienen todas estas situaciones es que se utiliza veneno para matar animales que entran en conflicto con eso, con la caza, con la ganadería, con cualquier sistema productivo en el medio natural. Ignacio Pardo, que nos pregunta por el chat si estos venenos podrían diluirse en los ríos, en las lagunas, en el suelo, o podrían ser absorbidos por la vegetación. La verdad es que sí, cualquier tóxico se puede diluir en el agua, en cualquier acuífero, y sería igual de tóxico y de potente. De hecho, tenemos que tener conciencia o tener claro que la palabra veneno no engloba un producto tal cual
para matar. Los venenos que se están utilizando hoy en día en España son productos que han sido legales o que son legales y que tienen un fin, como bien ha dicho David, para acabar con una plaga o con un problema determinado. El mal uso de esos productos y las cantidades en mayor o menor medida son las que denominan o las que nosotros ponemos esa etiqueta de veneno, pero no es un producto que se cree con esa finalidad para matar nuestros linces, nuestras águilas o nuestros lobos. Son productos que en su día fueron legales y que se han mal utilizado y se han empleado para unas especies que no son fines. Entonces, sí, se pueden perfectamente diluir en agua y su toxicidad sería igual o incluso a veces superior a la que está recogida en el formato. Y luego, además, con la cadena que hablaba y que nos contaba antes Jordi, con la cadena de consecución del resto de afectados. El ciclo del veneno es una cadena de envenenamiento que tiene un largo recorrido y muy dañino a su paso, destroza a su paso, ¿vale? Y ese es lo que llamamos el ciclo del veneno. En SEO disponemos de algunos pósters sobre el ciclo del veneno que son muy interesantes y que todos los que nos queréis escribir a stopvenenos@seo.org, ahora os ponemos en el chat el correo electrónico, podéis solicitarnos estos ciclos de estos póster para que los pongáis en vuestra clase, en vuestro aula, en vuestro colegio, y podéis entender y comprender un poco más cuál es este ciclo inacabable del veneno y de las afecciones que tiene, no solo para el animal que ha sido puesto en ese proceso, sino para todos los demás. Tenemos más preguntas, la verdad es que tenemos un montón de preguntas. Buenos días, Yolanda. Adelante. ¿Hay especies de animales en peligro de extinción a cuenta del veneno? Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años en la conservación del águila imperial ibérica, que es una especie que está muy amenazada, está en peligro crítico y que es una especie endémica de la península ibérica, es decir, que no la podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo, solamente la encontramos en España y desde hace unos pocos años en Portugal, porque en Portugal llegó incluso a desaparecer y en España estuvo a punto también de desaparecer el águila imperial ibérica. Aunque es una especie que no es carroñera en sí y que no se alimenta de animales muertos o de cebos o de trozos de carne que pudieran estar envenenados en el campo, porque se alimenta fundamentalmente de conejo, es una especie más cazadora. Sin embargo, sí tiene alguna costumbre carroñera y de vez en cuando carroñea algún animal muerto que se encuentra. Bien animales pueden ser, por ejemplo, producto de la caza, animales que son heridos y que no son recogidos, o si no, pues hay animales que son dispuestos exclusivamente en el campo, pues contaminados con estos tóxicos para matar a las especies depredadoras. El águila imperial ibérica ha estado en un grave riesgo de extinción debido, por ejemplo, al uso del veneno, que era una de las principales causas. También tenemos otras especies que se ven muy afectadas y que están muy amenazadas, como son el milano real, que también es una especie que tiene estos hábitos de carroñeo y por lo tanto pueden comerse esos cebos que están envenenados, y también es una especie que se encuentra en peligro a nivel del catálogo español de especies amenazadas, que es un catálogo que crea el propio Estado desde el Ministerio, en este caso de transición ecológica y reto demográfico. Así es que sí, tenemos muchas especies que están amenazadas y que se encuentran amenazadas precisamente y en un grave declive por esta mala práctica. Una pregunta del IES, Carmen Martín Gaite, que es ¿cuál es el castigo o multa por envenenamientos? Hay dos tipos de castigo. El poner veneno es un delito, está en el Código Penal, y como es un delito, pues una de las consecuencias es que puedes ir a la cárcel, y la sanción que establece nuestro Código Penal para la utilización de cebos envenenados es de hasta 2 años de cárcel, que podría llegar a 3 si el veneno se pone o afecta a una especie protegida y ha muerto una especie protegida, que es otro delito. O sea, se puede poner solo veneno en el medio natural ya es un delito con el que te pueden castigar a 2 años de cárcel. Y si encima, además, pues matas a alguna especie que esté amenazada o esté protegida, pues
es otro delito más, que es un delito contra la fauna, es por muerte de una especie amenazada o protegida. Entonces, esto puede hacer que al final la condena pueda ser de hasta 3 años de cárcel. Y luego también hay otra sanción o otra pena, no es una sanción, pero sí que además en los envenenamientos pues hay que pagar el daño que se ha hecho. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, matar un águila imperial en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues cuesta 60.000 euros. Entonces, la persona que ha matado un águila imperial, por ejemplo, en alguna comunidad como esta, pues tendría que pagar 60.000 euros por matar ese águila imperial. Esto es un poco las penas que hay, aunque muchas veces hay una sanción, solo una sanción. Depende un poco del juez y del juzgado, pero esas son un poco las sanciones a las que se enfrentan los envenenadores. Nos están haciendo también muchas preguntas por el chat, que yo creo que muchas de ellas pueden ser resueltas también si visitáis la página web que nos ha dejado David. Aquí en el chat, ¿vale? Podréis encontrar en venenono.org, ¿vale? Esta web que encontráis en el chat puede dar respuesta a muchísimas de las preguntas que estáis haciendo aquí en el chat y que por eso nos las estoy trasladando, porque puede ser interesante que vosotros desde el aula investiguéis un poquitín más. Además, os hemos dejado una presentación que dentro del programa Stop Venenos hemos preparado para que podáis conocer cuáles son todas las afecciones y un poquitín el resumen de todo lo que nos han contado aquí los compañeros. Así que voy a dar paso a la última pregunta y si te parece, Lourdes. Sí, no, iba a añadir simplemente que la gente también nos puede escribir al correo y se van guardando todas las preguntas y las vamos a intentar contestar todas. Así que también por eso. Fenomenal. Pues mira, yo creo que vamos a dar paso y cerrar la sesión dejando que se despidan tanto Jordi como Sara y Dani y daros las gracias a todo. Veo que están aquí ya hasta poniendo carteles en las pantallas desde el Colegio de Virgen de Sacedón. Veo a todos los chavales que están por allí, que me consta que son chavales muy pajareros, con profesoras muy activas y muy en pro de la conservación. También a Yolanda, bueno, a todos los colegios, al CEIP La Ladera, que también estaba por aquí, que nos estaba mandando un saludo. En fin, gracias a todos y damos paso, si os parece, a que se despidan nuestros invitados. Lourdes. Muchas gracias a todos por vuestra atención y desde la Escuela de Perros de la Guardia Civil deciros que os animamos a que estudiéis cualquier cosa relacionada con la naturaleza y para defender la naturaleza. Por suerte en España tenemos muchísimos abanicos y si algún día queréis ser guías caninos de la Guardia Civil, aquí os... Bueno, me gustaría también dar las gracias a todos los que han participado. También respondiendo aquí una pregunta que he visto aquí en un momento en el chat, que sí que se podía hacer, pues animo a todo el mundo a que estudie y a que se prepare oposiciones, que entre de cualquier tipo de gente a la autoridad y que podemos entre todos trabajar, como he comentado, para reducir o para eliminar la impunidad de los envenenadores, que es el principal objetivo que tenemos, y entre todos intentar reducir el uso del veneno o eliminarlo en el caso de que sea posible. Os animo a todos. Muchas gracias. Pues nada, yo igualmente me uno, lo primero, agradeceros a todos la asistencia, ha sido maravilloso poderos ver un poquito y saludaros y también pues igualmente animaros, tenemos que cuidar de nuestro medio ambiente, es donde vivimos, nosotros somos también parte de este ecosistema y necesitamos de los animales, necesitamos de sus funciones para poder seguir existiendo y poder conocer la vida como la conocemos. Así es que os animo a que estudiéis y que estudiéis en pro de la conservación de la naturaleza. Y nada, y eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo a todas las asistentes y a vosotros también, ponentes. Y nada, deciros que estéis atentos y atentas a vuestro correo electrónico, que ahí os vamos a pasar pues el vídeo, más información, las páginas web que os han ido mencionando, responderemos también a todas las preguntas y habrá una pequeña sorpresa de un sorteo por haber asistido y simplemente contestando una pregunta pues se sortearán camisetas de deseo y otros materiales. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Que hayáis estado a gusto y que hayáis resuelto muchas dudas y que os hayan surgido muchas más. Y que nos mandéis muchos dibujos para el concurso también. Y el concurso para educación. Se cierra el plazo para enviar todos los dibujos y participar en el concurso Stop Veneno, que también tiene unos premios súper chulos. Eso es, también os lo pasaremos de nuevo por email.
Y nada, y eso es todo. Muchas gracias de nuevo y hasta luego. Gracias a todos, profes, alumnos y participantes, Jordi, Dani, Sara. Y hasta pronto.